Hola, hola, bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezaremos con nuestra habitual invocación. Padre, tu sanadora voz protege hoy todas las cosas. Por lo tanto, dejo todo en tus manos. No tengo que estar ansioso por nada, pues tu voz me indicará qué hacer, a dónde ir, con quién debo hablar y qué debo decirle. Qué pensamiento debo albergar y qué palabras debo transmitir al mundo. La seguridad que ofrezco me es dada a mí. Padre, tu voz protege hoy todas las cosas a través de mí. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos leyendo hoy el capítulo 11, Dios o el ego, en la sección primera, los regalos de la paternidad. 1. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías entonces cualquier otra cosa a la filiación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de ella? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento, los cimientos sobre los que Dios te ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la restauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. 2. Estar solo es estar separado de lo infinito. Mas, ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es Él mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios mismo que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él? Te has dado cuenta de tu necesidad de curación. Nos hemos dado cuenta ya de la necesidad de curación que tenemos. Necesitamos que se sane nuestra mente para ver todo como realmente es. Ahora, desde nuestra percepción equivocada, estamos nosotros creyendo ser un cuerpo que se mueve en un mundo de cuerpos. Pero con cada perdón que experimentamos, con cada acto de perdón que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer, que el Espíritu Santo hace a petición nuestra, hemos experimentado cómo parecen cambiar todas esas situaciones, cómo parecen que cambian esos hermanos, incluso sus actitudes, su forma de ser, su forma de tratarnos, etcétera. Creemos que realmente son ellos los que están cambiando, pero no, es que esa idea nuestra de error ya ha recibido curación. Hemos recibido ya en nuestra mente la sanación de esa idea de error que teníamos ahí arraigada. De tal manera que como ya no está en nuestra mente, se ha sanado por completo, pues ya no la proyectamos en nuestro hermano. Por lo tanto, ya no percibimos en él
esa idea de error. Así que empieza Jesús diciéndonos, ya te diste cuenta de la necesidad de curación que tenemos todos. Así que, ¿querrías ofrecer otra cosa distinto a curación? Cuando ya has aprendido que dar y recibir son en verdad lo mismo, cuando ya has aprendido que únicamente dando vas a recibir y a sostener para ti todo eso que das, cuando ya te diste cuenta que no hay nada que sea para ti solo, porque Dios mismo es el universo que abarca todo, ya nos hemos dado cuenta de nuestra necesidad de curación. Entonces, ¿qué otra cosa querríamos dar sino curación? Pues ya sabemos que solamente dando curación vamos a recibirla. Y me explica, en esto estriba el retorno del conocimiento. Ese querer dar curación, ese ofrecer curación desde mi mente que ya ha recibido la curación, porque ya ha recibido la corrección de todas esas ideas de error, eso significa que estoy yo aceptando la corrección de mi percepción errada. Al aceptar esa corrección de mi percepción errada, voy entonces cada vez viendo menos y menos diferencias entre mi hermano y yo. Estoy viendo ahora al infiel, que creo que me ha hecho tanto daño. Lo estoy viendo porque esa idea de infidelidad está en mi mente. Yo la proyecto afuera y la veo en alguien que parece mostrarme una infidelidad. Eso es lo que percibo de mi hermano, producto de lo que yo proyecté en él. Pero entonces, al yo recibir esa percepción que es equivocada, porque estoy viendo en un hijo de Dios algo que él sería incapaz de hacer, ahí yo pido corrección, acepto esa corrección que el Espíritu Santo me ofrece y esa idea de error se erradica por completo de mi mente. Entonces, yo voy a dejar de ver infieles, porque ya la idea del error se erradicó por completo de mi mente. Dejo de ver por completo los infieles. ¿Qué es lo que hice al aceptar yo esa corrección? Curó mi mente el Espíritu Santo, sanó mi mente con esa corrección y al aceptar yo esa curación, la estoy ofreciendo también. La estoy ofreciendo porque sencillamente al haberse erradicado de mi mente ya no la voy a proyectar en nadie más. No tiene ya una fuente con minúscula que sea la que genere esas ideas de error para verlas en algo o en alguien. En esto estriba el retorno del conocimiento. Cada percepción que yo permita que se corrija hará que cada vez yo vea menos y menos diferencia. Por lo tanto, que yo vea cada vez menos y menos separación. Y nos dice también el texto que una vez que se haya corregido toda esa percepción, el último paso lo dará Dios. Y ese último paso será llevarnos de esa percepción en la que estamos ahora, ¿verdad? Pero que ya van a ser percepciones corregidas, llevarnos de esa percepción corregida al conocimiento. Pero por ahora yo tengo que trabajar en que se corrija mi percepción errónea. Y como yo no puedo hacerlo por mi cuenta, pues necesito del Espíritu Santo que me ayude con esa corrección, que me recuerde quién soy. Estar solo es estar separado de lo infinito. Pero ¿cómo podríamos estar separados de lo infinito si somos uno con lo infinito? Si somos uno con la totalidad, si somos uno con el Padre.
En Dios no hay principios ni hay finales, pues su universo es Él mismo. Y estamos en Dios. De hecho, ni siquiera podríamos estar en este sueño sin que se nos hubiese dado ese don de vida eterna. Estamos vivos por estar en Dios. Estamos soñando con un sueño de muerte, de muchas jornadas, de muchas vidas, reencarnaciones o como sea que le llames, no importa. Pero esa vida es la vida del Padre. Aunque ahora estemos soñando con ideas de muerte, con ideas de separación. 3. Si no formaras parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente y el que lo ocuparas constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada, ni tampoco puede tener vacíos. Continúa eternamente por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando su retorno. 4. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú, que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno. Quien no impuso límites a su creación o aquello que crean como él. Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que Dios creó y por lo tanto crees que la creación con mayúscula está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? ¿Podría una parte de la mente de Dios no contener nada? ¿Podría yo ausentarme aunque fuera un segundito de la mente de Dios? Si no formaras parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. Si Dios creyese que su Hijo es un producto defectuoso que está aquí en un mundo formándose, luchando, lidiando batallas, pues significaría que Dios mismo estaría dudando de su creación. Significaría entonces, pues, que Dios no es amor como decimos que lo es. Todas esas son nuestras invenciones procedentes de nuestra idea de separación. ¿Podría Dios al menos por un instante sacar uno de sus hijos de su mente? No, porque su creación es eterna, es inmutable, no puede variar, no puede cambiar, no puede experimentar merma alguna. Mucho menos podría estar en un mundo en el que se está formando o lidiando batallas para hacer que su coraje sea mayor. Eso sería creer que Dios se equivocó en su creación, que hizo un producto maleable, defectuoso, cambiante, malo, que tenía necesidad de mejorarse en un mundo hostil como en el que parece que estamos. Si nadie excepto tú puedes ocupar un lugar en la mente de Dios, ese lugar tampoco puede estar vacío.
porque no hay nadie que pueda ocupar mi lugar en la mente de Dios. Aunque ahora yo esté soñando con un sueño de separación, soñando con un mundo de guerras, con un mundo que experimenta hambre, que experimenta cambios climáticos terribles, no importa el sueño que yo crea estar soñando ahora, mi lugar en la mente de Dios sigue ahí. Y yo sigo ahí, en ese lugar en su mente. Solo que estoy ahí, pero dormido y soñando con pesadillas, soñando con muerte. Pero en esa posición, en la mente del Padre en la que me encuentro, sigo siendo eterno. Sigo siendo inmutable, santo, impecable, un co-creador con Dios. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco puede tener vacíos. Continúa eternamente por mucho que sea negada. Yo puedo negar esa extensión. De hecho, aquí estamos todos negando esa extensión, porque en este sueño lo que estamos haciendo es fabricando. No estamos co-creando con el Padre. No estamos creando realmente, sino que estamos creando falsamente. Entonces, esa extensión aquí la estamos negando, porque todas esas fabricaciones aquí son perecederas, son parte de las mismas ilusiones. Por eso son falsas creaciones. Pero esa extensión continúa eternamente por mucho que sea negada. Negar esa realidad no constituye ningún retraso en la eternidad. Puede ser que en el tiempo yo crea que falte mucho para que yo despierte, que son tantas cosas las que creo que tengo que perdonar, que me gustan tanto ciertas ilusiones que yo creo que es que mejor me quedo aquí, que es que disfruto tanto de ese partido de fútbol y que mi equipo sea campeón y reunirme con mis amigas y pasarla de lo lindo. Yo necesito pedir corrección a mi mente si es que quiero reconocer la verdad. Y nos lo dirá Jesús. Llegará el momento en el que ni siquiera esas ilusiones que parecen ser bonitas te van a atraer. Ya nada te va a atraer porque habrás reconocido por completo que todas son ilusiones, que todo es efímero aquí. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Nosotros inventamos esa idea de tiempo. Nosotros inventamos eso con nuestra idea de demorarnos. Y lo peor es que hasta hemos querido hacer a Dios partícipe del tiempo y decimos que el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo no tiene nada que ver con Dios. Es mi decisión si yo quiero sanar, si yo quiero salir de esas ideas del error, si yo quiero ver la santidad en mi hermano, si yo quiero ocupar ese lugar que me corresponde en la mente de Dios. Si yo quiero despertar de este sueño de muerte, de separación. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo, reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por Dios. ¿Qué más claro puede expresárnoslo Jesús de que Dios no tiene nada que ver con el tiempo? Tú que inventaste las demoras, nosotros que inventamos el tiempo, podemos dejar atrás el tiempo, reconociendo que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno. Ni los principios ni los finales fueron creados por Dios. Así que nuestra idea de vida en esta ilusión, el nacimiento, el aparente transcurso de la vida y la idea de la muerte no tienen nada que ver con Dios.
Ese es nuestro sueño en el que nos creemos un cuerpo cambiante que está en completo y continuo cambio, cuando lo que Dios creó es eterno. Dios no le impuso límites a su creación porque la creó tal como Él, sin ningún límite. Pero desconocemos esto debido a que hemos tratado de limitar lo que Él creó. Hemos tratado de limitar la creación de Dios. Aquí estamos todo el tiempo limitando la creación de Dios. ¿Cómo? Viendo al enfermo, viendo al carente, viendo al infiel, viendo al traidor, viendo al ladrón. En lugar de pedir ver lo que Dios creó, en lugar de pedir ver esos grandes rayos, o al menos esa pequeña chispa, en vez de ver esas ideas de error. 5. Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Dios está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues somos el universo. Dios no está incompleto ni desprovisto de su Hijo. Puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como Él. No le niegues su hijo, pues tu renuncia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Las leyes del universo no admiten contradicciones y a nosotros únicamente nos rigen las leyes de Dios. Yo puedo estar creyendo aquí en múltiples aspectos de la mente, en múltiples formas, pero es un único Hijo de Dios que sigue ocupando ese lugar en la mente del Padre, que sigue siendo uno con Dios. Lo que es válido para Dios es también válido para cada uno de nosotros. No creemos que sea así porque no creemos estar en Dios. Creemos en esa idea de separación. Creemos en ese falso Dios que nos hemos inventado, ese Dios con minúscula, el ego. Y le escuchamos y le atendemos y le prestamos atención. Y nos ponemos junto con ese falso Dios que nos hemos fabricado a maquinar entonces cuál de todos los hijos de Dios parece verse más culpable, con la idea de que con eso yo estoy liberándome un poquito de esa idea de culpa, pero no es así. Lo infinito no tiene sentido sin ti y nosotros tampoco tenemos sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin porque juntos somos el universo. Dios no está incompleto ni desprovisto de sus hijos. Seguimos estando en Dios. Aunque yo crea aquí que soy un cuerpo enfermo, aunque yo crea aquí que tengo una enfermedad diagnosticada, que estoy pasando por un problema económico muy grande, aunque yo crea aquí que tengo un pariente muy malito, muy enfermo. La voluntad de Dios no es estar solo. Seguimos ocupando ese amoroso lugar en la mente del Padre. 6. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio.
¿Cómo ibas a poder estar allí solo cuando se te dio precisamente porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios, tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su júbilo, el cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. 7. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de la mente de Dios estuviera excluida de su amor o que una parte de su amor pudiera ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. ¿Cómo puedes conocer el regalo que Él te dio, salvo dando como Él da? Da pues sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de qué tan dispuesto estés a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce entonces que tu voluntad es crear, toda vez que tu voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser, por lo tanto, idéntica a Él. El regalo que el Padre me ha dado es precisamente su paternidad. Esa paternidad que lleva ya incluida todos los dones que Dios me dio. Esa fortaleza del Padre que está en mí. Ese reconocimiento de mi santidad. Esa inocencia que está en mí. Todo procede de esa herencia que mi Padre me dio, de su paternidad, de ese reconocimiento del Padre de que somos su hijo. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre. Y nos decía anteriormente que ese lugar nuestro en la mente de Dios, nadie más lo puede ocupar y tampoco puede estar vacío. Que seguimos ahí, en ese lugar, en la mente de Dios. Que es imposible reducir la mente de Dios. La mente de Dios únicamente se puede expandir. Porque todo lo que Dios crea está hecho para crear, para extenderse. El amor no limita y lo que crea tampoco está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su júbilo. Dar sin límites es ese reconocimiento del Padre. Y que nos quede completamente claro que aquí no estamos hablando de dar cosas materiales. Que aquí no le estamos diciendo a nadie que tiene que despojarse, entre comillas, de sus cosas para dárselas a alguien más. Así es como parece operar el mundo, pero esto que estamos haciendo es un trabajo mental. Y esa sanación se recibe en mi mente. Recordemos cómo empezaba esta lectura. Te has dado cuenta de tu necesidad de curación. Ya nos hemos dado cuenta que lo que necesitamos es que se sane nuestra mente. Entonces, ¿le ofreceríamos a la afiliación alguna otra cosa diferente de curación? Sabiendo que solo dando es como recibo y que lo que yo quiero recibir es curación. Tu amor es tan ilimitado como el de Dios, porque es el suyo.
Nuestro amor es tan ilimitado como el del Padre. ¿Cómo puedes conocer el regalo que Dios te da salvo dando como Dios da? Dios nos reconoce como su santo Hijo, completamente invulnerable. Nos ve como su Hijo perfecto que está soñando con un sueño de separación. Y por eso se nos dio esa llamada al despertar. Así que, ¿qué tan dispuesto estoy a aceptar lo que Dios me da? Da pues sin límites ni mesura, para que te des cuenta de todo lo que Dios te da. Tu capacidad de aceptar a Dios depende de qué tan dispuesto estás a dar como Él da. ¿Qué tan dispuesto estoy a dar como Dios da? Y puedo preguntarme, ¿cómo voy a dar yo como Dios da? ¿De qué forma? Pues precisamente así como ya se ha explicado, ofreciendo curación. ¿Estoy viendo al delincuente en las noticias? Pues ahí mismo pido corrección a mi mente. Ayúdame, Espíritu Santo, a verlo como tú lo ves. Ahí estoy pidiendo sanación para mi mente y estoy ofreciendo sanación a la mente de mi hermano. Eso es dar como Dios da. La voluntad de Dios es crear y nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Así que tenemos nosotros entonces que querer pensar como Dios, que querer ver como Dios nos ve. ¿Podría yo entonces excluir a mi hermano de esa sanación que quiero para mí? Si es que realmente la quiero para mí, pues no lo puedo excluir. No puedo excluir a mi hermano. Estar solo es estar separado de lo infinito. Yo no puedo salvarme por mi propia cuenta. Yo no puedo entrar al cielo, que es ese estado de perfecta paz en mi mente. No puedo entrar solo, ni cambiándome a otra ciudad, ni cambiándome de casa a otra más grande, ni yéndome a vivir al campo, ni que se me sane el cáncer, ni que me gane la lotería y tenga dinero de sobra. Nada de eso me da la paz que tanto busco. Porque si estamos aquí todos haciendo este entrenamiento es porque estamos buscando paz. Al menos ya nos hemos enterado que es que estamos buscando paz. En este mundo todos estamos buscando paz, pero algunos todavía no se han dado cuenta y creen que están buscando una casa más grande, un carro más nuevo, un título universitario, pero realmente se está buscando paz. Ahora nos va a decir Jesús exactamente en el punto en el que parece que todos estamos. Párrafo 8. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber, entre comillas. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también la tuya. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti, y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Nosotros sencillamente no sabemos cuál
es la voluntad de Dios. Por lo tanto, no la reconocemos como nuestra. Incluso en esta ilusión, cuando vemos a alguien en conflicto, hasta le decimos a veces, Dios sabe lo que hace. Es la voluntad de Dios. Y empezamos a meter a Dios en ideas del mundo. ¿Cómo podría ser la voluntad de Dios que me hayan diagnosticado una enfermedad? ¿Cómo podría ser la voluntad de Dios que no tenga dinero ni para pagar el arriendo? ¿Cómo podría ser la voluntad de Dios que ahora me vea solo, en desamor, sin amigos, en soledad total? Preguntémonos eso. ¿Cómo podría ser eso la voluntad de Dios? Y si llegamos a creer que eso es la voluntad de Dios, pues preguntémonos entonces, ¿a qué Dios le estoy rezando? ¿A qué clase de Dios perverso le podría estar rezando? Eso que parece que me está pasando ahora es la voluntad del Dios con minúscula que yo me inventé. Y yo, en acuerdo con ese Dios con minúscula, decidí estar experimentando lo que ahora parece estarme pasando. Y ya nos lo dijo anteriormente, como no es real, pues tampoco tiene efectos reales. Se pueden disolver todos esos efectos que ahora estoy viendo. No sabemos lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros, sencillamente, pues porque no reconocemos que la voluntad de Dios y la nuestra es exactamente la misma. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Yo ahora no puedo entender por qué creo estar experimentando esto. Yo ahora no puedo entender por qué creo que me pasa esto. Así que tengo que pedir guía. Yo no lo recuerdo, pero el Espíritu Santo lo recuerda por mí. Pregúntale, por lo tanto, al Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios para ti y Él nos recordará también cuál es nuestra voluntad. Recordaremos ahí que nuestra voluntad y la del Padre son una y la misma. Aquí, en esta ilusión, como me creo un cuerpo, como creo en este sueño, estoy confundido respecto a la paternidad. Estoy confundido respecto al Padre. En la lectura anterior, en la introducción, nos decía que nos preguntáramos, ¿quién es mi Padre? Ante cada decisión que se iba a tomar. Y que dependiendo de cuál Padre eligiéramos, le íbamos a ser fiel a eso. Entonces, ¿qué estoy experimentando en este momento? La respuesta a eso que creo estar experimentando ahora me va a decir con claridad cuál padre he elegido. Creo estar experimentando dolor, desasosiego, la más leve punzada de inquietud, pues significa que habré elegido el padre con minúscula. Y una vez más nos lo vuelve a reiterar. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Yo no puedo autocorregirme, no puedo empoderarme, no puedo auto perdonarme, autoliberarme. No lo sé porque no sé quién soy. Es por eso que necesito de la voz que habla por Dios. Pregúntale, por lo tanto, al Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios para ti y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. No lo sabemos. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca una coacción, es únicamente porque no has reconocido cuál es tu voluntad. Si esa respuesta que me da parece que no me gusta, creo que esperaba otra cosa, me hubiese gustado que me dijera algo diferente o sencillamente, pues no creo, significa que no
quiero reconocer que mi voluntad y la de Dios son una y la misma. Es decir, que quiero seguir uniendo mi voluntad a la del ego y seguir pasando de ilusión en ilusión, terminando siempre en sueños de muerte. 9. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuera posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto, pues Dios parece estar exigiéndote algo que tú no le quieres dar y así privarte de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuera capaz de eso? Tu voluntad es su vida que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo, porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. 10. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentra en ti. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo completamente externo a nosotros. Y por lo tanto creemos que no es nuestra voluntad. La proyección del ego. Todas esas ideas de conflicto que ahora tengo en esa mente errada que se cree separada y distante. Así que entonces proyecto esas ideas de conflicto, veo diferencias, veo muertes, veo ideas de escasez, de desamor, de soledad. Y me pregunto, ¿por qué estoy experimentando todo eso? Y empiezo a creer que todo eso que me pasa es por Dios, el Dios con mayúscula. Pero no, es por el Dios con minúscula que yo me inventé, al cual yo uní mi voluntad para que eso que ahora parece que me pasa se vea como real para mí. Es necesario que se unan dos voluntades para que algo tenga lugar. Por lo tanto, yo o uno mi voluntad a la del ego o uno mi voluntad a la de Dios. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuera posible que la voluntad de Dios y la tuya estuvieran en conflicto, pues Dios parece estar exigiéndote algo que tú no le quieres dar. Parece que Dios estuviese privándote de algo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que eso sea la voluntad de Dios? Estoy ahora creyendo que se me priva de algo, que me falta algo, que estaría mejor de otra manera.
¿Que estoy experimentando algo que no me gusta? Si es así, volvamos entonces a la pregunta de la introducción. ¿Quién es mi padre? ¿A quién escogí como padre al tomar alguna decisión? Y me daré cuenta que le estoy siendo fiel a ese padre que escogí anteriormente. Me daré cuenta que le estoy siendo fiel a ese padre que haya escogido. Tu voluntad es su vida, la de Dios, la vida que Él te ha dado. Por eso somos eternos. El Hijo de Dios no puede disponer de la muerte para sí mismo, porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. Así que entonces, todas esas ideas de muerte que veo en este mundo no son de Dios, no tienen nada que ver con Dios, son parte de este sueño. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no puede cambiar porque es inmutable. No podemos ser felices a menos que reconozcamos que nuestra voluntad es la voluntad de Dios y hagamos esa voluntad. Y que se entienda que esa voluntad no es una imposición, es nuestra voluntad. Es ese pacto con el Padre de amor eterno. Esa es nuestra voluntad, estar en Dios. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. La promesa de Dios. Y a eso dijimos, sí, Padre, aunque se nos haya olvidado. Nuestra voluntad es amar al Padre, ser tan perfecto como Él, amarle eternamente. Si creo ahora estar en conflicto, pues significa que he unido mi voluntad a la de ese Dios con minúscula que me fabriqué. Esa voluntad es completamente inmutable. Fue un pacto con Dios. Fue mi acuerdo con el Padre. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar al miedo y a la enfermedad. Todo síntoma de enfermedad y de miedo proviene de esa creencia. Me niego a reconocer mi paternidad. Me niego a reconocer quién es mi verdadero padre y de ahí provienen entonces todas esas ideas de conflicto. Me niego a reconocer que Dios es mi verdadero padre. De ahí están viniendo para mí todas esas ideas de conflicto. Todo eso que parecen ser intereses encontrados. Párrafo 11. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú, que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú que estás aprendiendo a oír la voluntad de tu Padre, que es como la tuya. Pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno
y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la voluntad de Dios. Aceptar todas esas correcciones, que nosotros no sabemos cómo hacerlo. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Nosotros no sabemos cómo salirnos de todas esas ideas de error, de todas esas ideas de conflicto. Por eso dependemos del Espíritu Santo. Dependemos completamente del Espíritu Santo. Nos dice, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Estamos muy confundidos con respecto a nosotros mismos. Así que si desde esta ilusión tratamos de autosanarnos, de empoderarnos, de autoperdonarnos, vamos a usar la misma dinámica que el ego nos proporciona. Para creer entonces que valorarme a mí mismo, pues significa que tengo que alejarme de ese que veo como tóxico. Podemos caer en ideas de error como creer que amor propio significa que se desaparezcan todos esos que ahora creo que son la fuente de mi estrés. Y eso realmente no es así, porque no podemos entrar al cielo solos. Y el cielo es ese estado de paz en el que queremos estar. Es por eso que tenemos que pedirle guía al Espíritu Santo. Pregúntale, por lo tanto, al Espíritu Santo. Tú no lo sabes, pero el Espíritu Santo sí lo recuerda por ti. Él recuerda que mi voluntad y la de Dios son una y la misma. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me lo recuerde. Que me recuerde que mi voluntad y la de Dios son una y la misma. Que me recuerde quién es mi Padre. Que me recuerde los regalos que mi Padre me ha dado. Los regalos de la paternidad. Y si en algún momento estoy creyendo que esa respuesta que el Espíritu Santo me da no me gusta o va en oposición a lo que yo quiero, pues significa que todavía no he reconocido mi voluntad. Todavía no me doy cuenta de mi voluntad. Este curso es un entrenamiento que nos ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que compartimos con Dios, nos decía inicialmente. Nos ayudará a construir de nuevo ese sistema de pensamiento que compartimos con Dios. Ahí reconoceremos que nuestra voluntad y la del Padre son una y la misma. Y estaremos más que felices y dispuestos de pedir guía al Espíritu Santo para que nos recuerde en todo momento quién es nuestro Padre y por lo tanto cuál es nuestra voluntad respecto a cualquier cosa que parece que estoy experimentando. No tengo capacidad de salir de esas ideas de error por mi propia cuenta. No puedo hacerlo. Ni siquiera sé quién soy. Creo ser un cuerpo que ha sufrido y eso no es así. Es por eso que necesito esa corrección. Necesito esa guía. Necesito del Espíritu Santo. Ya me he dado cuenta que lo que necesito es curarme, sanar mi mente. Por lo tanto, debo de estar dispuesto a ofrecer esa sanación si es que realmente la quiero también para mí. Hemos hecho la lectura del capítulo 11, Dios o el ego, en la sección primera, los regalos de la paternidad. Gracias a todos por su compañía.